se lo escucha ahora. Amén. Gloria a Dios. Dale, que estamos live. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Y le bendiga, bienvenidos, hermano Ernesto, a otra entrega más de este ya acostumbrado exposición. Hoy sábado ya de tarde. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos estén mirando a través de aquella transmisión. Estaremos hablando hoy sobre el tema de los atributos y el carácter de Dios. Y hermano Ernesto, vamos a tratar de darle introducción a la persona. Amén, 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 amén. No, Dios me le bendiga, mi gente. Dios le guarde, ¿verdad? Gracias primeramente a Dios le damos por otra oportunidad que nos da para así decir o para así hablarle, así dice el Señor. Amén. Amén. Gracias primeramente a Dios porque nos ha permitido, hermano, estar aquí un día más y otra prácticamente oportunidad más para nosotros hablar de Dios. Primeramente quiero, como siempre, darle ¿verdad? La bienvenida a mi hermano Dalton, amén. Amén. Y mi hija Laisha, que está detrás de los controles, que nos está ayudando, amén, con lo que es live, aleluya. Y hermano, como siempre lo digo y siempre lo voy a decir, esto lo hacemos, aleluya, para edificación de usted, para edificación de nosotros mismos, y trayendo un granito de arena, amén, un granito de arena a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Quizá yo no pueda ir directamente a su estado, a su país donde usted está, pero por aquí podemos transmitirle una palabra que entiendo que puede ser de mucha ayuda y bendición para usted, amén. Creo que rápidamente hacemos una oración, Sí, claro que amén, sí. para entrar a las palabras, aleluya, y oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad que nos da, Sí, Señor, de poder hablar tu palabra, de poder Sí, predicar tu palabra, sí, Señor. sí. Yo te pido que todo aquel que se conecte, Padre, por esta plataforma, Dios mío, tú Señor. le bendiga primeramente, Señor, que tú le hables conforme a su corazón, Padre, que toda palabra que pueda salir de nuestra boca, Señor, sea para edificación de aquel que nos oye y de aquel que nos va a escuchar, Señor. Yo te pido que tú cambies, Te rogamos, Señor. yo te pido que tú libertes, yo te pido que tú restaures En el nombre todo de aquello que Jesús. tenga que ser restaurado, Señor, y más que nadie que tú salve a todo aquel que necesita salvar, Señor, Sí, Señor, que porque tú todo lo cambies. hacemos para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Hermano, Amén, amén. Entonces, hermano Ernesto, como decíamos, vamos a hablar hoy sobre los atributos y el carácter de Dios. amén. Y podemos empezar diciendo que es imposible tener una definición concreta y precisa de quién es Dios. Así es. Ahora, eso no nos impide a nosotros tener un entendimiento, aunque sea limitado, por nuestra naturaleza caída y por nuestra concupiscencia limitada, tener un conocimiento, un entendimiento de quién es Dios, porque Dios se lo ha revelado de diferente manera. Así Aunque es. Dios es espíritu, dice en Juan 4:24, dice que Dios es espíritu, Ujú. y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así es. Nosotros podemos tener un entendimiento de Dios porque Él se nos ha revelado de diferentes formas. Se nos ha Así es. revelado, hermano Ernesto, de 4 formas diferentes. Se nos ha revelado a través de su creación, se nos ha revelado a través de su palabra inspirada, que es la misma Biblia, Ujú. se nos ha revelado a través del Verbo encarnado, que es su Hijo Jesucristo, Exacto. y se nos ha revelado también a través de la obra del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, la forma de nosotros, por ejemplo, describir a alguien, cuando le hablamos a otra persona sobre alguien que no conoce, es describiendo a esa persona, diciendo cuáles son sus atributos, sus características, Exacto. cómo es su color de pelo, cómo es el color de sus ojos, y así la otra persona puede entender cuáles son esos atributos que tiene esa persona que lo definen a él. Exacto. Entonces, así mismo podemos decir que Dios tiene o nos presenta o nos revela a través de este diferente tipo de cosas mencionadas anteriormente, Ujú. esos tipos de atributos que tienen, que lo identifican a él. Entonces, estaremos hablando de eso. El hermano Ernesto le estará predicando o le estará exponiendo cuáles son esos atributos, hermano Ernesto. Amén, amén, amén. Y como hablaba mi hermano, ¿verdad? Dios bendiga a todos aquellos que se están conectando, se van a conectar y lo van a escuchar. Dios bendiga a mi hermano Héctor, que lo veo por ahí, aleluya, mi hermano Luis, y todos aquellos que van a escuchar esta grabación. Amén, hermano. Nosotros no nos enfocamos mucho en que si se conectan o no se conectan. Nosotros nos enfocamos en que la grabación está ahí y quiera Dios que le llegue
a todo aquel, ¿verdad?, que le tenga que llegar. Usted compártala, usted mándesela a todo aquel, porque vamos a hablar, ¿verdad?, una palabra que yo sé que te puede ayudar. Y como decía mi hermano Dalton, estamos hablando de lo que son los atributos de Dios. Amén. Y él decía, ¿verdad?, que humanamente nosotros conocemos en parte lo que son los atributos de Dios. Lo que nosotros conocemos de Dios fue lo que Dios le plació revelarnos en su palabra. Amén. Dios, mire hermano, y esto es un tema muy complejo, si se puede llamar. ¿Por qué? Porque al nosotros hablar de los atributos de Dios, no estamos catalogando o simplificando o metiendo a Dios simplemente en eso. Dios está por encima de todo aquello que nosotros quizá hoy podamos hablar de Dios. Amén. Ahora, ¿qué nosotros simplemente vamos a hacer? Vamos a resaltar aquello que ya Él nos dejó escrito por su palabra. Amén. Amén. Que son aquellos atributos que Él nos dejó. Y yo voy a comenzar hablando, y quiero comenzar hablando de que lo primero que todo es que el ser de Dios son los mismos atributos de Dios. O sea, no podemos pensar o querer hacer una separación como que Dios es Dios y Dios tiene atributos. No. Dios es los atributos. ¿Sí me entienden? O sea, los atributos de Dios son ¿cómo le explico? Dios es los atributos y los atributos son su autorrevelación. Amén. Entonces, ¿por qué uno habla de todo esto, hermano? Porque mire, desde los tiempos y en los tiempos, siempre ha habido personas que han querido dañar lo que es la obra del Evangelio. Desde hace tiempo y todavía hoy en día. Hay una secta, ¿verdad?, que se llama los tomistas de Tomás de Aquino, que ellos querían negar que Dios es un Dios de atributos, sino que querían llevar a Dios como que era un Dios automecánico, un Dios que existe pero que no tiene atributos, no tiene, ¿sí me entiende?, como sentimiento ni nada de eso. Y algo que nosotros queremos traer, hermano, hoy en día es que no es así. Muchos conceptos que la persona puede tener de Dios, que es un viejito con barba, canú, que está sentado en un trono con un látigo. Y esperando que el hombre peque para que pecate. Viene el látigo, fuácate en tu espalda. Amén. Muchos tenemos de Dios que es un Dios simplemente de ira. Pasa un terremoto, pasa esto. ¿Por qué Dios lo permitió? Muchos tenemos... O sea, siempre queremos encajar o meter a Dios en todas las cosas que pasan, pero muchas veces no conocemos verdaderamente el atributo de Dios. Y que Dios es un Dios que no cambia, que Dios es un Dios, ¿verdad?, eterno, y de eso estaremos hablando un poquito más para adelante. Amén. Parte de lo que caracteriza al Señor, que se puede expresar, amén, son su carácter, sus virtudes y sus perfecciones. Y la perfección de Dios la podemos ver en algo sumamente perfecto, que es la creación. Amén. No, mire, hermano, no hay nada más perfecto que exista, que es la creación de Dios. Tanto como el ser humano, como la creación del mundo, de las estrellas, el universo y todo. Todo está de la mano, todo está compaginado. Algo sumamente muy, hermano, mira, algo muy centrado. Amén. En eso podemos ver lo que es la perfección de Dios. Que hay, escúchame, hermano Ernesto. Sí, claro. Hay algo que se llama la teología del diseño perfecto, que establece, y mediante la ciencia, que todo está diseñado de una forma tan perfecta que no es posible que se hayan dado tantas casualidades una detrás de otra para que se pueda manifestar de esa manera. Exacto. Que la luna esté a cierta distancia de la Tierra, porque si estuviera un poco más cerca o un poco más lejos, entonces ya no podría ser la vida. Sube la marea, si está cerca la marea sube mucho, y si está lejos baja. O sea, hay millones de cosas que suceden en la creación que es imposible, basado en el razonamiento humano, comprender que es más fácil creer en eso. Hay que tener más fe. Sí. Porque, o sea, si usted se pone a pensar en eso, hay que tener más fe para negarlo, para pensar que todo fue una casualidad, sí, a pensar que hay un Dios creador que puede darle vida y orden a todo. Así es. De eso se trata el diseño, la teología del diseño. El diseño perfecto, amén. Y como decía mi hermano, eso habla de lo que es la perfección del Señor, y eso, ¿verdad?, le damos bondad un poquito hoy. Y mire, hermano, se puede traer, amén. Yo vuelvo y reitero, y creo que en toda la predicación lo voy a estar hablando. Recuerde que lo que vamos a hablar de Dios es lo que Dios nos reveló. Amén.
no es que Dios es exactamente como lo vamos a planear aquí, porque es que Dios es un Dios demasiado grande para simplemente plasmarlo en quizá unos 30, 40 minutos de predicación de palabra que le podamos traer. Entonces, hay algunas divisiones que se pueden hacer para tratar de entender los atributos de Dios. Amén. Una son los atributos incomunicables y otras son los atributos incomunicables de Dios. Amén. Amén. Se puede decir que los atributos incomunicables de Dios son lo que solo Dios posee. Son Vuelvo y exclusivos de repito. Dios. Amén. Exacto. Gracias, hermano. Son lo que son exclusivos de Dios. Solo Dios posee esos atributos. Amén. Que vienen siendo parte de su naturaleza divina de Él. Así es. ¿Sí me entiende, verdad? Sí. Entonces, los atributos comunicables son los que indican o comparten lo que Dios comparte con los seres humanos. Eso, ejemplo, uno puede enfatizar en la naturaleza de la relación con Dios y el ser humano. Puede ser con los ángeles y con todo, ¿verdad? Con otra cosa, pero quiero enfocarme con el ser humano. O sea, lo incomunicable son lo que solo Dios posee. Eso es algo de Él. Algo definen su esencia como Dios. de Él, exacto. Lo incomunicable. Ahora, lo comunicable son lo que Él compartió o lo que Él comparte con nosotros. Amén. Amén. Entonces, yo quiero hablar un poco de lo incomunicable. ¿Y por qué elegir lo incomunicable? Porque hay un problema, si se puede llamar así, en este tiempo. Y es que hay gente que pueden hacer alusión de que ellos pueden Se autoatribuyen atributos que solamente le pertenecen a Dios. amén. O sea, ellos dicen verbalmente que ellos pueden atribuirse cosas que solo Dios puede hacer. Y uno dice, wow, pero si esa persona hace eso, pues entonces hay otro Dios. Entonces ya Dios no es Dios, sino que esa persona viene siendo otro Dios igual que Dios. Así es. Amén. Y quiero hablar algo de lo que es eso. Y el primero que quiero traer, ¿verdad? Mi hermano Dalton. Y quiero, ¿verdad? Que tú me ayudes, amén, en lo que es en esto. Yo voy a ir hablando, pero igualmente, ¿verdad? Quiero que tú prediques juntamente conmigo, amén. Amén. Uno de ellos es la aceidad de Dios, hermano. Y la aceidad quiere decir la independencia de Dios. Mire, Dios depende de sí mismo para todo lo que hace. Dios no depende de nadie. Amén. Amén. Dios es un Dios que Él mismo es su autodependencia. Ahora, nosotros como creación de Dios, dependemos de Dios. Así es. Yo quiero que vayamos rápido a Romanos 11:33 hasta el 36, pero no lo voy a leer todo, sino simplemente voy a hacer la alusión al 33. Dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia. La ciencia de Dios, hermano, es la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios es el Dios que todo lo sabe. Así es. Amén. La Biblia dice en Efesios que Él desde antemano predestinó, desde antemano llamó y desde antemano hizo un camino por el cual nosotros hoy caminemos en Él. Así es. Eso es parte de la omnisciencia de Dios. Luego dice, ¿verdad? Oh profundidad de la riqueza, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Y la palabra juicios, hermano, es lo propósito o decreto que Dios está por encima de lo que nosotros entendemos humanamente hablando. Y quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, quiero que tú me ayudes en esto. Muchas veces, ¿verdad? Pasa un desastre natural, muchas veces pasa algo y rápidamente el hombre se lo alude a Dios. Se lo atribuye a Dios. Muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo quiso? ¿Y por qué dio todo eso? Amén. Y en nuestra mente finita, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender algo, nuestra mente nunca se va a parecer a la mente de Dios. Es imposible. ¿Tú me entiendes? La mente de nosotros está muy, mire hermano, muy por debajo, ¿no? Yo creo que ni un 1% llegamos de lo que es la mente de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que los juicios de Dios son perfectos. En Él no hay equivocación, en Él no hay nada, porque lo que nosotros podemos conocer de esas circunstancias es simplemente lo que nos pueden enseñar la noticia o todo ello, pero nosotros no vemos el trasfondo de lo que está pasando por ese juicio. Amén. Amén. Y luego concluye el mismo verso 33, inescrutables sus caminos.
los métodos que Dios coge para cumplir su propósito, hermano, mire, son algo que nosotros nunca vamos a entender. Los designios del Señor. Nunca vamos a entender. Tú nunca vas a entender por qué Dios tuvo que llevar a dos personas presos que estaban simplemente hablando la palabra, hablando de Dios mío, se me fue la palabra, hablando de lo que fue Pablo cuando estaba preso y Silas, amén, simplemente por estar haciendo bien. Y como José también, como José. Y como José, Pablo, Silas, José, y hasta el mismo, se puede decir hasta el mismo Daniel. Dios permite que una nación entera vaya cautiva 70 años para que un reino de Babilonia pueda conocer al verdadero Dios. Porque conocían un Dios que no era. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que primero levantarse una blasfemia con Daniel, porque no podía orar. Aquellos pensaban que le estaban haciendo algo mal. Fueron donde el rey en contra de él, porque el rey quería quedar bien con el pueblo, lo tira a los leones por la providencia de Dios y el poder de Dios, no le hacen nada. Daniel sale y después de ahí, ¿qué hace el mismo rey? Declara y dice que hay que adorar al Dios de Daniel. Amén. Pero nosotros vemos todo eso y lo leemos y lo creemos fácil. Pero nosotros, si nos vamos a lo que es los caminos de Dios, en su momento cuando le iban a tirar en el pozo, Daniel dice, wow, pero yo lo que estoy orando simplemente. Yo lo que estoy buscando de Dios. ¿Sí me entienden? Sí. Pero ese camino que quizás él no estaba viendo el futuro, él quizás no estaba viendo que eso es lo que Dios estaba usando para que luego un reino completo adore el nombre del Señor. Para que Él sea glorificado. Para que porque Dios todo lo hace para su gloria. Amén. Amén. Y te habla hermano Ernesto, está hablando de los atributos que llamaríamos como generales o esenciales de Dios, como la autosuficiencia, así es, la autonomía y la independencia de Dios. Sí. Hablamos de que Dios es un Dios inmutable, consistente e infinito. O sea que es un Dios ilimitado, que no cabe en nuestra mentalidad, en nuestro razonamiento. Exacto. No podemos entenderlo porque es como que nosotros, como que la bicicleta quiere entender al hombre. Sí. Es como que una mesa que el hombre creó quisiera tener su mentalidad propia y querer buscarle una lógica al hombre que lo creó. Sí. Entonces es imposible, así nosotros queremos, pero eso es parte del orgullo, del egocentrismo del hombre, sí, porque el hombre cree que todo lo sabe. Así es. El hombre se cree que no puede haber ninguna limitación para tener conocimiento y sabiduría, cuando dice la Biblia que la sabiduría es Dios mismo. Exacto. Que ese es el poner en práctica el conocimiento. Entonces hablamos de que tenemos un Dios autosuficiente, tenemos un Dios autónomo, exacto, que su creación depende de Él y no Él de su creación. Es un Dios uno y trino. Amen. Y ese uno de los atributos principales de Dios. Sí. Para nosotros lo que creemos en esa teología del Dios trino, de la Trinidad, de que Dios es uno y en esencia, así y hay demasiada evidencia en la Biblia con respecto a eso. Le habla a Dios al pueblo de Israel, le dice porque Jehová uno es, y en hebreo la palabra uno es, que significa que no me acuerdo el nombre ahora. Amén. Desde para adelante. No me acuerdo, pero gloria a Dios. Dios es uno. Y ¿cómo podemos explicar trino? ¿Cómo es un Dios trino? En esencia, por ejemplo, hay varias formas de que se explican, se usan como el huevo, sí, que el huevo es la clara, la yema y el cascarón. También se usa el ejemplo del prisma, de que usted pone un prisma a la revelación de la luz y salen los diferentes colores y todo eso. Son explicaciones que está bien, podríamos encontrar algún sentido, pero realmente en completitud, en esencia, no podemos tener una definición concreta de lo que es Dios. Amen. Pero sí sabemos que es un Dios trino. Exacto. Y un suponer, para ayudarte, para abundar un poquito más en lo que es la Trinidad, o sea, tú decías, Deuteronomio habla de lo que tú querías decir ahora, ¿verdad? Lo que ellos le llaman el Shema o el Shema. Es algo que ellos leen o hacen todos los días o 3 veces al día, donde ellos leen en Deuteronomio, creo, 8 en adelante, donde ellos dicen, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Amén, y luego dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma. Pero la Trinidad del Señor, hermano, es algo, mire, ejemplo, si usted lo busca en la Biblia, Trinidad no va a aparecer. O sea, Trinidad como tal, como escrito. Exacto. La palabra Trinidad, el primero que el empleó se llama Tertuliano. Exacto. Fue un teólogo que fue el primero en utilizar el. La palabra hebrea es Ja. Esa es la palabra hebrea que significa unidad. Unidad, amén. Ahora recuerde, Ja. Y si nos vamos por la que no tiene división.
es uno en esencia. Amén. Porque era lo que le quería decir, porque no quería dejarla como en el aire ese argumento. Si no ama la Biblia nos habla y nos dice siempre de la participación, tanto de uno como del otro y del tercero. Amén. Y a eso le llamamos Trinidad. Juan dice, Juan 1:1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Luego el mismo Génesis dice, hagamos, o sea, habla de un conjunto. Luego dice el Señor, cuando termina su ministerio, ¿verdad? Me voy, pero os mandaré el Espíritu Santo. Amén. El cual, o sea, que es un conjunto de tres en uno que trabajan en conjunto. Amén. Lo vemos desde la creación en Génesis 1. Exacto. Ahí, mediante Dios va creando, nosotros podemos ver los tres en acción. Amén. Así El es. Padre, que es el origen de todo, el de Jesucristo, que es el agente de creación que utiliza el Padre, y el Así Espíritu es. Santo, el que da la confirmación y el que da el poder. Amén, así es. Y para volver al tema, ¿verdad? Que estábamos hablando ahorita, tú hablabas de algunos de los atributos de Dios y creo que mencionaste la inmunidad de Dios. Amén. Y yo quería también, abundar un poco en ello. Amén. Y lo primero, hermano, mire que la inmunidad de Dios, como decía mi hermano, es que no cambia. Dios es un Dios. La inmutabilidad. Inmutabilidad, gracias, mi hermano. La inmutabilidad es que Dios no cambia. Amén. Inmutabilidad quiere decir que no cambia. O sea, eso es la cualidad de que Dios, aunque pase el tiempo, no cambia. Así pues, la eternidad está en Dios. Por eso, mire, tenemos que entender esto. La eternidad está en Dios. O sea, es Dios. El cosmos, que eso es algo, si uno se mete para allá, usted me entiende. Pero yo lo que quiero que entienda. El cosmos, la cosmología es por decirlo así, la teoría contraria al diseño perfecto, porque la cosmología quiere decir que todo surgió del desorden. Exacto. Que todo existió que todo siempre ha existido y del desorden se pudo establecer el orden. El orden. Cuando ellos mismos se contraen, porque ellos saben que del desorden no puede salir el orden. Amén. Ni de la nada puede surgir la nada. Tuvo que haber algo para que pueda eso entonces comenzar a multiplicarse. Amén. Pero eso es algo ya un poquito más científico y todo eso. Pero ¿por qué le quiero suponer y le estamos trayendo lo que es la inmutabilidad de Dios y los cambios del Señor? Porque mire, hermano, lo mismo que Dios habló hace más de 2000 años atrás y hace más de 6500 y pico años de historia que nosotros conocemos, es lo mismo hoy en día. Dios no cambia, hermano. El que cambia es el ser humano. El que cambia es la persona, ¿verdad? Pero Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Eso lo podemos ver en Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El punto de que no hay mudanza ni sombra de variación dice que desde el punto de vista humano las cosas tienden a cambiar. Ejemplo, cambiar la moda. Antes la moda era un tipo, ahora la moda es otro, ¿verdad? Antes el tipo de vehículo era un tipo, antes todo un tipo. Podemos ver que hoy el sol está afuera, pero mañana puede estar nublado. O sea que todo es variante ante la lógica humana y vamos a decir terrenalmente hablando. Pero Dios escapa de todo eso. Dios no está sujeto a toda, ¿verdad? A todo eso que nosotros estamos sujetos. ¿Por qué yo le traigo todo esto, hermano? Porque mire, el mismo Dios que ayer decía que las cosas eran malas, hoy no dice que son buenas. El mismo Dios que antes repudiaba las cosas malas, hoy no da el visto bueno de que son buenas. El hombre ha querido hacer ello. El hombre ha querido, ¿cómo se dice?, suavizar lo que se llama el Evangelio o la palabra del Señor. Amén. Si nosotros leemos Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso nosotros no hemos sido consumidos, dice. Porque la misericordia de Dios, que es parte de los atributos, que creo que tú vas a hablar un poquito más para adelante, de Dios, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque es algo que está en Él, no es algo, un suponer, ¿verdad?, que está en nosotros. No sé si querías abundar algo sobre eso. Sobre eso sí, los valores del hombre van cambiando según los tiempos, según la cultura, según los países, pero los de Dios son permanentes y son inalterables. Así es. Nosotros los valores que vemos de Dios desde un principio hasta el final de la Biblia son lo mismo, nunca cambian. Sin embargo, lo del hombre constantemente, según se va transformando, se va depravando, por decirlo así, van cambiando. O sea, nosotros podemos ver que los valores que existían hace 30, 50 años atrás no son los valores de hoy. Así es.
Y eso va de la mano con la depravación del ser humano, que va cambiando esos valores y va transformando su sociedad de bien para mal. De bien para mal. Y va a continuar así hasta que venga la venida de Jesucristo. Amén, porque la Biblia lo dice, hermano. Mira, la Biblia es muy clara y yo quiero que ustedes entiendan. Nosotros estamos hablando de lo que son los atributos del Señor, o parte de los atributos del Señor que el Señor nos ha reflejado por su palabra. Amén. Le hemos estado hablando de lo que es, aleluya, la inmutabilidad del Señor, y también le hemos estado hablando de lo que es la aceidad, que es la independencia del Señor. Y algo que el ser humano tiene que entender lo siguiente: la Biblia dice que los designios del corazón del hombre solo son de continuo al mal. El hombre que no tiene a Dios en su corazón, por más que uno quiera y se esfuerce, siempre va a pensar lo malo. O siempre va a ser humanista. ¿Qué es humanista? Que algo que me convenga a mí, si no me conviene a mí, pues no lo hago. Amén. Aún muchas veces damos con la intención de que voy a dar para recibir para atrás. Amén. ¿Sí me entiende? Y la Biblia dice que nosotros tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Amén. Y algo que yo quiero enfocarme un poquito en lo que es esto, mi hermano, y que Dios no cambia, la inmutabilidad. Es que muchas veces, y esto era algo que quizá en su momento, hasta yo mismo lo dije, nosotros podemos especular y decir que Dios se arrepintió de algo, o que Dios dijo algo y que luego se arrepintió, cuando verdaderamente no es así. ¿Sí me entienden? Así es. Y como ejemplo, yo quiero traer la historia del pueblo de Nínive y Jonás. Es una historia muy conocida, por eso traje ella, porque es una historia que yo creo que hasta el impío la conoce. Jonás, que se lo tragó la ballena y todo ello. Pero entienda esto, hermano, mire. Dios tiene palabras y decretos. Dios dice en su palabra que el que se arrepiente, ¿qué pasa? Alcanza misericordia, ¿verdad? Amén. Y el que no se arrepiente, pues entonces el juicio lo alcanzará. Mire que no es ni Dios, sino que el juicio lo alcanzará. No Dios, sino el juicio de lo que esa persona hizo. Entonces entienda esto. El Señor le dice a Jonás: ve donde Nínive y predícale. Si ellos te oyen porque están en pecado, ellos entonces se salvarán. Si no te oyen, pues entonces el juicio lo alcanzará. Jonás va y le predica al pueblo. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo se arrepiente. Entonces Dios no los consume, como él dijo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros hacemos la alusión de que Dios cambió porque no lo consumió. No. Quien cambió fue el pueblo de Nínive. ¿Sí me entiendes? Así es. O sea, lo que Dios dijo está ahí. Dios dijo: si se arrepienten los salvos, si no se arrepienten, pues no. O sea, ahí están las dos vertientes. Quien tomó la iniciativa y cambió fue el pueblo de Nínive. Por eso alcanzó la misericordia de Dios. Amén. Amén. Y es algo que yo quiero traerle a aquel que me esté escuchando o el que me va a escuchar. Muchas veces, hermano, nosotros estamos esperando que Dios nos toque. Muchas veces, no. Dios lo que simplemente está esperando es eso, que tú cambies, para entonces Él perdonar. Amén, así es. Porque hay algo que nosotros no entendemos y por eso se nos dificulta mucho entender cuál es la relación de Dios con el ser humano y cómo es el amor de Dios con nosotros. Por ejemplo, mire esto, hermano Ernesto, la persona que nos escucha. Si yo le digo a alguien: Dios te ama, lo pasa por alto. Exacto. No le da mucha importancia. Ahora, si yo le digo Dios es un juez justo, hasta se molesta la persona. Sí. Porque la persona entiende que el amor de Dios es como el que nosotros vemos, que es un amor incondicional independientemente de lo que la persona haga, cuando no es así. El amor de Dios no puede ir dividido, separado de su ley. Así es. Porque hay una perfecta armonía entre el amor de Dios y su ley y su justicia. Sí. Él no puede ser un Dios con un amor puro y al mismo tiempo un Dios que no cumple con su justicia, porque entonces no fuera Dios. Exacto. Entonces, eso es lo que usted está explicando con respecto al pueblo de Nínive, de que cuando ellos fueron obedientes a Dios, entonces ellos alcanzaron el amor de Dios. Exacto. Porque el amor de Dios hacia nosotros está sometido a su ley y a su justicia. Exacto. Entonces nosotros no podemos separar una cosa de otra. Entiendo. Para nosotros poder recibir y tener el amor de Dios, tenemos que ir ligados y entender su justicia
y andar en rectitud delante de Él. Rectitud delante de Él. Eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Y eso es lo que nos pasaba más cuando estábamos en el mundo, porque nosotros no vinimos del cielo. No, claro. Nosotros vinimos de un mundo, tú me entiendes, que fuimos muy golpeados y todo ello. Entonces lo que la persona tiene que entender es lo siguiente: Dios promete salvación a aquel que se arrepiente. Amén. Amén. Pero aquel que no quiera, escuche, que no quiera, porque no es que Dios no quiere, no, es que la persona no quiere. Claro. Porque la promesa está ahí. Amén. Entonces le alcanza lo que se llama, ¿verdad? La perdición. Amén. Que es algo que, hermano, es algo que por lo cual nosotros hoy le predicamos, para que simplemente usted tenga una idea de lo que verdaderamente muchas veces necesitamos para acercarnos a Dios. Usted no tiene que esperar que Dios le toque, como dicen, Dios, mire, Dios no, como Dios le está tocando ahora. Entienda, esta es la forma de cómo Dios le está tocando. Si usted está escuchando esta predicación, si usted está escuchando esta palabra, le estamos hablando de lo que son los atributos de Dios, estamos hablando de lo que es parte de lo que es la esencia del Dios que tanto usted ha escuchado y que tanto yo he escuchado. Que no es muchas veces como nos lo contaron los viejitos, ¿verdad? Que ellos lo hablaban porque conforme era lo que conocían, sino conforme lo que la Biblia dice. Así es. Amén. Y yo espero de verdad, mi hermano Dalton, que con esto que la gente está escuchando, tenga una conciencia y un alivio de que tiene la libertad de acercarse a Dios con toda plenitud y con toda, ¿verdad?, conciencia de mente. Yo quiero traer rápidamente otro atributo, si se puede llamar, ¿verdad? Así, estamos hablando de los atributos que son esenciales de Dios. Exclusivo de Dios, hermano. Y yo quiero que tú me ayudes mucho ahí, porque vamos a hacer un paréntesis aquí. Yo sé que hoy no vamos a terminar y no vamos a ser muy extenso, pero por lo menos en yo sé que tú y yo vamos a tener mucho que hablar y que la persona va a escuchar. Mira, hermano, la infinidad de Dios es parte de lo de Dios. Y se puede simplificar infinidad de Dios, es que es sin límite. Amén. Y en la infinidad de Dios, o infinidad, también se puede traer tres vertientes que caben dentro de la infinidad, que es la eternidad de Dios, que es sin límite de tiempo. Lo primero es que la infinidad es sin límite, o sea, no tiene límite para lo que sea. Amén. ¿Ok? La eternidad es sin límite de tiempo. ¿Ok? Infinidad sin límite, eternidad sin límite de tiempo. Amén. La inmensión quiere decir la inmensidad de Dios. Amén. Lo inmenso que Él es. ¿Ok? Y luego la omnipresencia quiere decir de lo que es la sabiduría de Dios. Que Él conoce algo, ¿verdad?, antes de que pueda pasar. Por eso camina. Entonces, cuando nosotros hablamos de la infinidad y de la eternidad de Dios, podemos irnos al Salmo 90, ¿verdad? El Salmo 90, en el verso 2, que dice que antes de que nacieses, ahí está hablando de un tiempo, ahí está hablando de lo que se llama eternidad, sin límite. Antes de que naciesen los montes y formasen tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí él está diciendo que ya Dios, antes de existir el tiempo, ya Dios existía. ¿Y por qué yo quiero traje esto? Y se escucharía como que qué es lo que el hermano está hablando y por qué todo esto y tanta cosa. Porque mire, hermano, y es algo de lo que el hermano Dalton y yo hablamos a lo primero. Hay personas que se atribuyen que pueden hacer cosas que solo Dios puede hacer. Yo escuché, no me lo contaron, de un predicador que dice que él entró al Cairo de Dios. Y el Cairo de Dios es el tiempo de Dios. Que ya está difícil de expresar porque Dios no tiene tiempo. No. ¿Sí me entiende? Es algo muy incómodo de expresar, pero usted sabe por qué la gente muchas veces le cree. Por la incomodidad, vamos a decirlo así, de expresarlo y de creerlo. Usted y yo conocemos el tiempo, pero para Dios no existe el tiempo. Él creó el tiempo. Él creó el tiempo. Existe un Cairo, un vacío. Yo escuché que esta persona dijo que él abrió el tiempo de Dios. Es una loquera más grande que yo. Que él abrió el tiempo de Dios y que él se metió en ese tiempo de Dios para que la bendición de Dios llegara más para adelante. Eso me suena a Naruto. Y yo le traigo esto y usted quizá se reirá y todo eso, hermano. Pero con palabras así es que tienen a un pueblo engañado. La bendición de Dios yo la veo y abro y decreto y rompo y quito
Eso no nos toca a nosotros. Porque estamos hablando, escuche, estamos hablando de los atributos que solo son específicos de una persona. Así es. Que nosotros no podemos ni tenemos la fuerza para nosotros hacerlo. Amén. Nosotros gozamos de algunos atributos que Él comparte con nosotros. Amén. Pero estos atributos, como la eternidad, hermano, lo que se llama lo inmenso que es Dios, nosotros no llegamos ahí. Pero ¿qué es lo que hace el predicador que engaña en este tiempo? Hey, me parece que engaña. En este tiempo es que usa palabras lisonjeras. Por eso Pablo le decía a Timoteo, van a venir hacia ti con palabras lisonjeras. No van a venir con palabras que tú conozcas. Van a venir con palabras disfrazadas. Como le dijo a Timoteo, con vanas palabrerías. Con vanas palabrerías, hermano, de que yo abro el Cairo, de que yo abro y decreto y digo, hermano. Porque en eso hay algo intrínseco, que es que la persona que hace esa exposición de esa forma, lo que trata es no de presentar la grandeza de Dios, sino él engrandecerse delante de la persona. ¿Me entiendes? Porque esa persona, y te la paso, esa persona lo que está haciendo es que él se está igualando a Dios. Amén, así es. Cuando la Biblia dice, y yo quiero que entiendan esto, todo aquel que no oye, y aún el predicador y el hermano que no oye, la Biblia dice que tú y yo somos linaje escogido, ¿verdad? Amén. Una nación santa, un pueblo escogido por Dios para anunciar. ¿Y qué es un anuncio? Cuando lo que nosotros estamos haciendo, una apologética, para anunciar las virtudes del que te llamó de las tinieblas, o sea, del mundo, a la luz donde nosotros estamos. En el momento que nosotros como predicadores y como siervos de Dios dejamos de anunciar a Dios y anunciamos otra cosa, hacemos como dice Pablo, que nos estamos anunciando a nosotros mismos. Y no estamos anunciando ni haciendo para lo que fuimos llamados. Amén. Aquí tengo un escrito que le voy a leer de un teólogo llamado Wayne Grudem, hablando sobre lo que es todo lo que es esos atributos esenciales que describen a Dios y esa exclusividad que solamente le pertenece a Él. Miren lo que dice Wayne Grudem. Dice: Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona completamente Dios, y existe en un solo Dios. Wow. Y continúa diciendo, dice, Dios es una unidad de tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo ni es el Padre ni es el Hijo. Es un poco difícil de entenderlo, porque como nosotros estamos acostumbrados a buscarle la lógica a todo, creemos que nosotros podemos encontrarle la lógica de Dios. Así es. Y eso es lo que no queremos entender, que no podemos hacer. Sí. Entonces ahí es que nuestro razonamiento humano choca con ese conocimiento de Dios, y entonces nosotros, al no encontrar una explicación a eso, Exacto. entonces preferimos dejar de un lado y pensar que Dios no existe, porque no podemos encontrar una lógica humana a ese entendimiento. Amén. Por eso dice que Dios enloqueció al hombre y que dejó esa sabiduría para los que creían que no podían entender eso. Exacto. Entonces, es la predicación que estamos haciendo ahora. Exacto. Mira lo que dice la Confesión de Fe de Bélgica, que fue planteada en 1561, que declara lo siguiente: el Padre es la causa y el origen del principio. Exacto. De todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Exacto. El Hijo es el Verbo, la sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el eterno poder y potencia procediendo del Padre y del Hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Y es algo, hermano, mire, que es como decía mi hermano Dalton, por eso Dios dice que a través de la locura de la predicación, es que nosotros vamos a entender parte de lo que es Dios. Así es. Porque nosotros nunca vamos a poder entender a Dios en su totalidad. Amén. Pero ¿qué Él hace? Que a través de la locura de la predicación, Él permite que nosotros te traigamos una palabra simple, una palabra que tú puedas entender verdaderamente por parte quién es Dios. Amén. Amén. Y algo de lo que Dios quiere que nosotros entendamos quién es Dios es para que le conozcamos y nos acerquemos más a Dios. Esa es parte de lo que Dios quiere. Amén. Eso es parte de lo que el Señor trama. No simplemente trae una palabra por traerla, sino que ya no sea algo que tú simplemente escuchaste que te dijeron, o que te dijeron que Dios es así, asá, o que ya Dios no te quiere, o que ya Dios
Porque eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces, mira, muchas veces mandamos al infierno cuando no nos toca a nosotros. Muchas veces condenamos cuando no nos toca a nosotros. Muchas veces... Y cuando viene a ver esa persona está más salva que el mismo que lo está hablando. Así es. Muchas veces por cualquier cosa te vaya al infierno, por cualquier cosa, ya tú no eres salvo por cualquier cosa. Pero te pregunto, ¿eso lo dice Dios o lo dice la persona? Así es. ¿Ven? Entonces, por eso es la importancia de nosotros conocer parte de los atributos de Dios. Y parte de los atributos que yo le estaba hablando es lo inmenso que es Dios y lo omnipresencia de Dios. La Biblia dice, ¿verdad? En Salmo 139, que ¿a dónde iré de su presencia? Si subiere, ahí está. Si bajare, ahí está. y si tuviera lo ancho, todo lo que nosotros conocemos como los puntos cardinales, arriba, abajo y a los lados, amén, Dios lo abarca. Por eso habla de la inmensidad de Dios. Y la infinitud de Dios. Y la infinitud. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer. Exacto. Ejemplo, nosotros estamos aquí en Chicago y podemos llegar por vía de las redes a muchos sitios, pero materialmente, o sea, orgánicamente nosotros estamos aquí en Chicago. Amén. Yo no, ahora mismo no estoy en Santo Domingo, fue un éxito. Amén. Pero, y es lo que, mire, es lo que, y es lo que la gente tiene que entender. Y es lo que la gente tiene que hacer muchas veces, separación, hermano. Mire, nosotros le estamos trayendo esta palabra, escuchen, para que usted entienda quién es Dios. Para que usted separe de lo que es la palabra de un hombre a lo que la Biblia dice. Para que usted entienda que la voluntad, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que le conozcan. Porque si usted conoce a Dios, cómo es Dios, usted va a venir a los pies de Dios, porque ya usted no va a conocer simplemente una doctrina que le dijeron, una palabra de un hombre, sino que usted va a conocer a la persona a la cual usted le sirve. Y usted, cuando le conozca, va a saber cómo caminar, qué hacer para caminar bien y qué hacer para usted ganarse su salvación en Dios. Amén. Esa es la inquietud, Amén. si se podía decir, ¿verdad?, de nosotros. Y yo diría que aún caminando bien de delante de Dios, muchas veces no le conocemos como debe de ser, porque nosotros conocemos la historia de un hombre llamado Job, que decía que era un hombre recto, un hombre Exacto, que caminaba conforme a Dios, y nosotros vemos a través de la historia de Job como después de tantas pruebas y vicisitudes que pasó en su vida, donde le fue quitado absolutamente todo, quedando en una completa miseria, en una enfermedad, él cuestiona a Dios. sí. Y entonces Dios le dice, ahora cíñete porque yo te voy a preguntar a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? Exacto. Cuando yo le puse ley al universo, ¿dónde tú estabas? Y entonces, al Job no tener una explicación para el mismo Dios, entonces Dios le hace entender a él por qué él tiene que solamente someterse a la voluntad de Dios, porque hay cosas que nosotros no la vamos a entender nunca. Así es. Que solamente Dios la entiende, porque Él, en su presencia, en su omnisciencia, en su sapiencia y en todo lo que es exclusivo como atributo de Él, solamente Él lo sabe, porque estamos limitados. Nosotros somos materia, Exacto. nosotros somos tiempo, y el tiempo y la materia fue creada por Dios. Amén. Dios habita en otra dimensión diferente a la de nosotros. Muy diferente. Donde nadie, miren, ni los ángeles ni Satanás, nadie, solamente Él habita en una dimensión. Así es. Porque Él es Dios, es el soberano, el todopoderoso, mi hermano. No podemos encajarnos a Dios en una cajita como que no, mi hermano, no hay forma de hacerlo. No hay. Por eso se trata de Dios. Así es. Por eso se trata de Dios. O sea, no podemos querer encajar a Dios en una cajita porque es imposible. Así Entonces, es. eso es lo que nos hace muchas veces que nosotros podamos conocerle. Porque primeramente hay que ser humilde. Primero hay que arrodillarse. Primero hay que dejarse ese egocentrismo. Exacto. Porque nosotros los hombres somos orgullosos. Nosotros creemos por naturaleza que todo lo podemos hacer y que no queremos tener reglas. Ey. Entonces nosotros no queremos tener una persona por encima que sea el que nos mande y nos diga cómo son las cosas. Así es. Porque la sabiduría de Dios dice. Así es. Él, todos sus caminos son rectos y Él es el que sabe cómo nos dice la cosa. Dice en Isaías 55, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, porque Así yo soy es. mayor que tú, y si te lo digo porque yo lo conozco, es por tu bien, hijo mío. Así es. Entonces muchas veces nosotros vemos como que Dios no está imponiendo cosas porque Él es soberano y Él es un dictador. No, hermano, no es eso. Dios lo dice por nuestro bien, Así porque Él es. nos ama. Nosotros somos su criatura. Dios nos creó a nosotros como su criatura y Él nos ama a nosotros. Él no nos ama a nosotros porque Él depende de nosotros. No. Voy a explicar eso para que estemos bien claro en eso. Explica eso.
O escuche esto. Dios no es amor porque Él nos creó y su amor depende de nosotros, sino que su amor es eterno. Así. Porque como ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo y en esencia son uno, ellos se amaron eternamente entre ellos. Y al tener ese amor eterno entre ellos, ellos pueden transmitirnos ese amor a nosotros. Wow. Entonces eso lo hace en uno de los atributos de Dios, que es la autosuficiencia y la autonomía de Él como Dios. Exacto. Eso lo hace parte de Él. Porque imagínense esto. Si fuera un solo Dios, que no tuviera a más nadie a quien amar, y Él creara, entonces Él amara esa creación y ya no fuera un Dios autónomo. Exacto. Porque su amor dependiera de la creación. Pero como hay una relación perfecta, hay una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eterna, eso se llama intratrinidad. O sea, hay una comunión perfecta entre ellos, porque Exacto. son tres diferentes y en esencia son uno solo. Amén, así es. Entonces, ese amor que tienen entre ellos, entonces lo pueden transmitir, y todo lo que han creado ha sido por amor. Entonces muchas veces nosotros no entendemos eso, no nos gusta que nos pongan reglas. A mí no me gusta que me pongan reglas, hermano. Sí. Queremos que sea realista. Porque se levanta. O sea, nosotros no queremos darle cuenta a nadie, y ahí es que entra la rebeldía del hombre. Exacto. Que como tú tienes que darle cuenta a alguien que está por arriba de ti, entonces, y tú quieres hacer lo que tú quieras, entonces tú quieres entrar en desobediencia. Así es. Entonces, cuando entramos en desobediencia delante de Dios, Él no tiene que poner reglas. Si Sí. verdaderamente Él no ama, dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Así es. Porque si usted no amara a su hijo, usted no lo corrigiera. Usted lo corrige porque usted lo ama. ¿Por qué? Sí. Porque usted quiere el bien para su hijo. Amén. Usted quiere que su hijo se haga un hombre de bien, que sea una persona que le vaya bien en la vida. Pero si usted no le pone el régimen a su hijo va a hacer lo que quiera, y su vida será un desastre. Entonces, así es que tenemos que ver el amor de Dios, hermano. Amén, poderoso. Porque Él todo lo que hace, lo hace por nuestro bien. Eso es así, poderoso. Y entonces ahí es que viene el confrontamiento de nosotros y esa rebeldía. Gloria a Dios. Algo que no entendemos es que queremos absolutizar el amor de Dios. Sí. Y no hay forma de hacerlo, o sea, no es conveniente hacerlo. No. Y hay un libro de un escritor que se llama Don Carlson, que nos habla a nosotros de que hay 4 formas diferentes de entender el amor de Dios. Exacto. Y rápido, Amén. le voy a leer cómo él bíblicamente entiende que hay 4 manifestaciones del amor de Dios que nosotros podemos entender. No absolutizándolo, sino que hay 4 Para entender. diferentes. Exacto. Mira. Amén. La primera es que este amor único, intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que yo le acabo de explicar a De usted. empezar ahora mismo. El segundo es el amor providencial de Dios sobre todo lo que ha hecho, que podemos verlo en Génesis 1, que hizo toda la creación y que fue buena. Lo podemos ver en Mateo 6, que él dice que alimenta aún a los gorriones, a los Exacto. pajarillos, ¿verdad? El tercero es la postura salvífica de Dios ante el mundo caído, Wow. que es la forma en la que Él se manifiesta su amor entregándose a sí mismo por Entregándose a sí nosotros. mismo. Y Sin la merecer. última y la cuarta es la escritura, que resalta el amor particular y efectivo y selecto de Dios hacia sus escogidos. O sea, porque tenemos que entender algo, mi hermano. Dios, lo que le han decidido creer, lo que han decidido creerle a Dios, y Él ha elegido Exacto. como sus hijos, Él tiene un amor especial por ellos. Porque son sus hijos y le obedecen. Sí, claro. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que alguien que me esté mirando, que tenga sus hijos, no le hace más caso o no tiene un amor más especial por los hijos de otros de la calle El que sus ajeno, hijos que sus propios. hijos propios. Porque entonces los de la calle no le dan honra a usted como su padre, sino lo de su casa. Si no lo de su casa. Tus hijas te dan honra a ti, Ernesto, Claro. como su padre, porque ellos entienden que tú eres su padre y se obedecen a ti. Si los del vecino se portan mal, no es a mí que me van a mirar, es al vecino. Exacto, entonces, inevitablemente tenemos que entender algo. Ese amor ágape, desprendido completamente, ese Sí. amor especial, como usted lo tiene por un hijo, Dios Exacto. lo tiene por aquellos que son elegidos por Él. ¿Por qué? Porque lo obedecen. Amén. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, si queremos recibir ese amor especial de Dios, es rendirnos, Normal. es obedecerlo, Normal. es arrepentirnos. Normal. Y hablaba tú, hermano Ernesto, ahorita de lo que es el arrepentimiento y que muchas veces creemos que Dios se arrepiente porque decía antes del diluvio que Él se arrepintió de haber creado el hombre. Y Pero también te dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. así es. Hermano, cuando dice que Dios se arrepiente, es que Él cambia su relación con el hombre. No dice que Él
No dice que el arrepentimiento que nosotros como conocemos. nosotros conocemos y hablamos la vez pasada de lo que es el arrepentimiento. Exacto. O sea, cuando Dios está hablando en ese término de que Él se arrepiente, no es que Él, no, es que Él va a cambiar su relación con el hombre, no porque Él cambió su postura, porque su postura es sino firme, el hombre que cambió, sí, porque entró en desobediencia. Exacto. Y Él tiene que buscar la forma entonces de hacer que el hombre entre en razón y vuelva a su camino. Perfecto. Porque todo lo que Dios hace es para que nosotros regresemos a Él. Ay, así es. Y de eso se trata el arrepentimiento. Eso es. De que nosotros regresemos a Él, hermano. Volver a lo que no, mi hermano, y esto está tremendo. El tiempo, como siempre, pasa rápido, no traicionó. Simplemente hoy hablamos de lo que son los atributos incomunicables, partes. Exacto. Amén. Tocamos Que no algunos. lo hemos nombrado. Vamos a nombrarlo. Debimos haberlo nombrado de un principio, pero. Exacto, pero yo quería ir desglosándoselo Por uno a parte. uno porque no quería nombrárselo, ni voy en verdad a nombrárselo, porque quiero cada uno y nombrárselo Pero es bueno que las personas para lo que conozcan. entiendan. Amén, claro. Sí, no. Sí, bueno. Sí, bueno. Todo. No que lo desarrollemos porque no tenemos el tiempo, pero. Exacto, vamos, con esto terminamos, oramos y terminamos, el tiempo nos traicionó como siempre, amén, ya tenemos unos casi 50 minutos, pero yo quiero que usted entienda, no sé si tú lo tienes escrito, yo lo tengo aquí para que se lo leamos, lo que son incomunicables y lo que son comunicables, no sé si se lo quiere leer. Sí, yo tengo una parte aquí. Amén. Entonces léeselo rápido, primero lo incomunicable, ¿cuáles serían? Lo que son. Porque hay varios renglones. Por eso no se lo quería nombrar. No, pero ahí podemos especificarlo. Hay varios renglones. Hay incomunicables y hay no incomunicables. Hay morales y hay no morales. Lo que te quiero O sea, entre los atributos morales de Dios nosotros podemos encontrar el amor, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es verdad, que Él es misericordioso, clemente, que Él es compasivo, que Él es paciente, que Él es celoso y que Él sea ira. Santa, hermano. Porque hay una diferencia en eso. Exacto. Y los atributos que son no morales de Dios, que Él es un Dios trino y uno, como nosotros estamos explicando hace un Exacto. momento, que Él es omnipresente, como nosotros lo estamos explicando, omnisciente, omnipotente, trascendente. Ese nos faltó, eterno, también hablamos de eso. Amén. Hablamos de un inmutable, Exacto. de que no cambia y de que es un Dios perfecto y santo. Amén. Nos falta ese, el de la santidad. Y vamos a seguir, que ahí era que iba. Ya la semana que viene, primeramente Dios, si Dios, ¿verdad?, si lo permite y nos sigue dando vida y salud, vamos a seguir hablando. Yo creo que este tema lo vamos a seguir hablando por unos cuantos fines de semana. Sí, porque nos falta mucho. Porque falta mucho, amén. ¿Qué es lo que queremos? No queremos ser muy extenso y queremos hacer unos 30, 40 minutos de video. Nos pasamos, tenemos 50 y algo. Yo no ni lo sentí. Entiendan, es que eso es lo que pasa, que el tiempo pasa rápido, pero, ¿verdad? Para la semana que viene, hermano, si así usted no está escuchando y no está viendo, los sábados, ahí está más o menos esta misma hora, poquitos minutos antes, poquitos minutos después, vamos a estar otra vez en live para seguirle explicando parte de lo que son los atributos del Señor, amén. Amén. Parte de lo que Dios es y de lo que nos ha revelado. Yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, que esta palabra, hermano, te haya traído una luz para que tú conozcas y sigas conociendo quién es Dios, para que así, cuando tú le conozcas, tú te acerques a Él, amén. Así es. Hermano Dalton, unas palabras finales para despedirnos y usted mismo ora y nos despide. No, pues ya usted acaba de decirlo. La semana que viene podemos continuar porque nos faltan bastante. De verdad hay muchos que son interesantes, como el de la santidad, que ese quisiera que lo tocáramos y lo desglosáramos, Sí. para que sea bien conocido, porque hay mucha confusión en cuanto a esa interpretación. Amén. Así que oramos para despedirnos y le rogamos, Padre Santo, Gracias. Señor, que tenga misericordia de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor. Hemos expuesto tu palabra como tú lo has dispuesto, Señor. Esperamos que esa palabra que hemos dicho, En Señor, el nombre de caiga en el Jesús. corazón de cada una de esas personas que En nos el han nombre escuchado, de Señor. Jesús. Oh, Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos uses Sí, como Padre. vaso de honra, Señor, para que tu gloria sea manifiesta, En Padre el Santo. nombre poderoso. Porque esto lo hacemos para ti, Señor, Por no ti, para para ti. enaltecernos, Padre amado, Sí, sino Dios. para que tu honra como Padre, Señor, Sí, como un Dios Padre, omnipotente, la sea gloria. manifiesta, Señor. Bendito. Nos despedimos y te rogamos, Padre Santo, que nos Creyendo, guarde, así como Dios. cada una de esas personas que nos están mirando, En el Señor, nombre de Jesús. como sus familiares, Padre Santo. Entendemos, Señor, y te rogamos que ponga en su corazón una Sí, semilla de arrepentimiento, Padre amado, que vengan a ti, que es lo más Dios. importante, Señor. Sí, Te lo Padre. pedimos y te lo rogamos en En el el nombre de nombre Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Amén. Así que Dios me le bendiga, mi gente. Dios me le guarde y será hasta la próxima, hermano. Amén. Dios te bendiga, manito. Dios bendiga. Dios le guarde. Dios que sea, Dios me le bendiga. Amén.